La serie que vamos a tocar hoy día no es específicamente sobre familia. Yo ya les había anunciado un poco cómo era el nombre de nuestra serie y qué íbamos a usar de pretexto o de vehículo de la cultura pop, podríamos decir, el conocimiento colectivo que tenemos nosotros. Sé que no todos han visto esta serie, pero se llama This Is Us. This Is Us. Así somos. Y la serie lleva ese nombre. La serie se llama Así somos, nuestras heridas y la gracia que nos restaura. Así que les comento que la serie será un paso por distintos textos bíblicos que nos van a mostrar cómo podemos entender las relaciones comunitarias y las relaciones familiares a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. De cómo debemos vivir en familia, pero también cómo debemos vivir en comunidad. Porque en términos pastorales, yo como pastor he identificado nuestra falencia y que no toda la gente que llega la identifica, pero los que conocemos más la iglesia yo creo que sí la identificamos, o los que han experimentado esto, podemos identificar que nosotros tenemos una pata coja, porque tenemos 3 patas en nuestra iglesia: acogida, espiritualidad y servicio. Yo quiero fundamentalmente enfocarme hoy día en la pata que creo que tenemos más coja. O sea, si tenemos las 3 cojas no tenemos ninguna. Entonces creo que es la que está realmente coja, que es la acogida. Puede ser correcto mi diagnóstico, como puede ser erróneo. Sin embargo, el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Si no estamos viviendo esto, entonces, o los que no consideren o no identifiquen que estamos viviendo esto, tenemos que ponernos en guardia y saber que esto podría pasarnos, ¿sí? Vamos a leer 2 textos bíblicos. El primero está en el Salmo 139, y lo voy a leer en Reina Valera 60. Y luego vamos a leer Efesios capítulo 1, del 3 al 6, y lo voy a leer en la versión NBI. ¿Ok? Salmo 139, del 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque podemos hoy día estar aquí y tú has provisto los medios, Señor, a pesar de las dificultades que podríamos haber tenido. Estamos aquí para escuchar tu palabra. Te rogamos que nos hables, porque ciertamente lo necesitamos. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Vamos a mirar un extracto de una escena de la serie Así Somos. El título es The Big Day, el gran día. Es la temporada 1 y el episodio 12. Y ya les voy a contar qué pasó ahí. Ya, te lo siento mucho. Necesito estar con mi esposa. Sí lo estará, pero ella necesita dormir.
Perdí a mi mujer el año pasado, cáncer. 5 hijos, 11 nietos. Pero perdimos a nuestro primer hijo durante el parto. And I will remember you. I will remember you. The way you are right now. The way you are right now. Aquí estás. Hola. Lo hiciste muy bien. Sí. ¿Qué pasa? Perdimos a uno de los bebés. No. No, eso no es cierto. Sí. No, eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Está bien. No, no, Está bien. no. No, me estás mintiendo. Tenemos 3 bebés. Ya una. Está bien. Me gusta pensar que tal vez un día usted será un viejo como yo y le hablará a un hombre más joven explicándole cómo tomó el limón más ácido que la vida tenía para ofrecer. ¿Cuál es el suyo? Y lo convirtió en algo parecido a limonada. ¿Y usted? ¿Cuál es el suyo? Ninguno de ellos. Es la cosa más extraña. Dejaron a un recién nacido en mi estación de bomberos. No sabía qué hacer, así que lo traje aquí. See your name across my snow. See your name across my snow. And I will remember you. I will remember you. Si puede hacer eso, entonces aún seguirá llevándose 3 bebés a casa desde este hospital, solo que tal vez no como lo planeó. The way you are right now. Los sentía todos, Jack. Sentía a los 3 pateando. Lo sé. Pensé que estábamos destinados a tenerte. Las suscripciones van a aumentar hoy día. La familia Pearson, que es la familia que está allí siendo la historia que cuentan esta serie, está comenzando la historia de 3 hermanos. La serie va a transitar sobre la historia de ellos y cómo las relaciones que tienen con sus padres, con su madre y en relación con ellos afectan su vida de manera radical. Ellos cargan heridas, dolores, desprecios, enfermedades incluso, que ellos siempre están interpretando que tienen que ver con sus propias relaciones familiares. La historia nuestra no comienza en el azar ni termina definida por nuestras heridas familiares. El Dios que nos formó en secreto también nos escogió en Cristo para hacernos parte de su familia. Esta serie entonces nos muestra la serie Así Somos, no nuestra serie, nos recuerda algo profundamente humano, que nadie llega a la vida desde una página en blanco. Todos nacemos dentro de una historia que estaba en marcha antes que nosotros. La escena abre la historia de la familia Pearson, como decía. Vemos el nacimiento, pero también vemos una pérdida, vemos la adopción de Randall, dolor, sorpresa y también la providencia de Dios. La familia no nace desde la perfección. Esta familia que estamos viendo, ni la nuestra. Nace como muchas familias reales, comunes y corrientes, en medio del amor
pero también del quebranto y del dolor. Esto se parece, como dije, mucho a nosotros, porque ninguno de nosotros escogió a su familia, ninguno escogió su apellido. Más atrás que nuestro nacimiento, más atrás de lo que podemos recordar, de nuestra memoria, y de hecho mucho más atrás que nuestras heridas, David está mirando hacia atrás, al origen de su vida, y descubre que allí Dios estaba presente. Entonces, por eso este primer sermón no comienza simplemente diciendo así somos, como lo dice la serie. Comienza diciendo algo más profundo. Sí, así somos, pero así nos conoce Dios, así nos formó y así nos recibe Dios en Cristo Jesús. En primer lugar, para que veamos, el sermón se llama Venimos de una historia que no escogimos. Primero, para revisar el Salmo. Dios nos formó antes que nuestra historia nos pudiera interpretar. Y estoy diciendo lo siguiente. Muchas veces nosotros, de hecho siempre, queremos entender nuestra vida. Y queremos entender por qué sentimos como sentimos. No sigan viendo la serie, por favor. Podemos sentir por qué sentimos como sentimos. Y por qué nos sentimos a veces como nos sentimos. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué reaccionamos de una manera o de otra frente a distintas motivaciones o reaccionamos frente a situaciones de manera distinta? Un autor que es comentarista de los Salmos dice que él destaca que en esta sección aparece el Dios del ya. Dios ya conocía lo que el salmista pensaba. Ya estaba donde el salmista podía ir. Y ya conocía lo que él era incluso en el vientre materno. El vientre aparece aquí como un lugar secreto, como un lugar seguro, como un lugar donde nadie más puede ver. Donde aunque nadie más vea, Dios estaba obrando desde allí. Entonces nuestra vida no comienza por azar. Nuestra vida, aunque no escogimos nuestra propia historia, nuestra vida comenzó bajo la mirada de Dios. David no está hablando aquí de Dios como un espectador lejano, como alguien que simplemente está observando. No, habla de un Dios que está formando, que está tejiendo, que está mirando y que está conociendo. Conociendo significa tener una relación íntima con la persona que conoce. Soy así porque mi padre fue así. ¿No ha escuchado eso? Muchas personas leen lo que son por una razón externa a ellos. Soy así porque mi mamá no estuvo presente. Soy así porque en mi casa nunca se habló de... Soy así porque siempre me compararon y todo eso puede explicar mucho, pero no lo explica todo. No podemos negar que la vida que vivimos nos marca, pero no explica todo lo que somos. El Salmo 139 nos dice que antes que nuestra familia pudiera marcarnos para bien o para mal, Dios ya nos conocía. Entonces el Señor no solamente, y eso está en el 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Lo que está diciendo acá, que Dios no solo forma una vida genética, sino que está formando una vida concreta, la vida del propio salmista. Él no habla ni en plural, ni en neutro, lo que está hablando es de su propia experiencia, porque los salmos son eso. Una radiografía, toda la anatomía de las emociones humanas. Dios entonces no forma una vida genética. Lo que está formando es que Dios no crea la vida en términos generales, sino una vida en concreto.
desde un embrión hasta los días que le ha dado. Dice así el 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Debo explicar este texto porque la sintaxis, o sea, la construcción de la oración de este texto, era muy comprensible para el 1960, cuando fue revisada la Reina Valera, que es la que estoy leyendo. Quiero que alguien lea la Reina Valera contemporánea, si la tienen abierta. Ese texto, solamente la parte A del 16. ¿Alguien la tiene? A ver, antes que la lean. Antes que lo lean. Cuando leemos, mi embrión vieron tus ojos, pareciera que el sujeto es el embrión, ¿cierto? Que el embrión vio los ojos de Dios. Esta es la forma poética en que está expresado, y una interpretación de la poesía podría llevarnos a una conclusión distinta, pero en nuestro lenguaje actual no se entiende. ¿Qué dice la Reina Valera contemporánea? Con tus propios ojos viste mi embrión. Con tus propios ojos viste mi embrión. Miren, por favor, lo que voy a hacer. Mi embrión, o a mi embrión, vieron tus ojos. Eso es lo que dice la Reina Valera. Lamento enormemente haber eliminado esa de su mente, eso de que cuando éramos guaguitas, chiquititos, vimos el rostro de Dios. No lo hemos visto. ¿Saben por qué? Porque que hayamos visto el rostro de Dios no significa nada. Lo que sí es significativo es que el Señor vio nuestro embrión porque Él mismo lo estaba formando. Y además no dice que solamente está creando la vida. Dice que ni siquiera una humanidad abstracta. Está diciendo que y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Está hablando de una persona absolutamente real, con cuerpo, historia, días, relaciones y circunstancias. El Salmo habla de usted y habla de mí. Dios vio su embrión, lo conoció concretamente desde allí. Y no solo eso, sino que también todos los días que venían. No estamos diciendo que toda historia familiar fue buena o necesariamente mala. No estamos diciendo tampoco que lo que pasa en las familias todo debe ser justificado. La Biblia nunca romantiza las familias, sino solamente veamos el caso de los hermanos de José, ¿cierto? Que lo llevaron. Cualquiera puede decir se lo merecía, no vamos a discutir eso, solo vamos a ver el hecho. Lo llevan, hacen como que lo matan, porque lo iban a matar, pero uno de sus hermanos intercedió, hacen como que lo matan, manchan la túnica de sangre, se la llevan a su papá y se lo venden a unos mercaderes. Y le dicen al papá que había muerto. No sé qué familia... Alguien ha querido... Yo sé que muchos han querido matar a su hermano. ¿Pero alguien ha llegado a eso? Si lo pensaron, ya llegaron a eso. La Biblia entonces conoce, como decía, o da a conocer hermanos que se traicionan, padres que fallan, matrimonios quebrados, favoritismos, como en el caso de Jacob y Esaú, heridas, silencios, duelos. Esa es la historia bíblica. La historia de la redención está plagada de personas que no deberían estar allí según nosotros. Porque Rahab no debería estar allí. Porque era dueña como de un prostíbulo. Y tampoco Ruth en la genealogía de Jesús. Rahab también está. Ruth no. Ruth era una moabita. Betsabé, que probablemente también era extranjera. Entonces todas ellas no deberían estar allí. Menos Abraham,
que al ratito que Dios había hecho pacto con él, lo quebrantó. Y Moisés, que se hizo pasar por como que tenía la misma autoridad de Dios. Entonces la Biblia nos conoce. ¿Por qué? Porque muestra personas que son exactamente igual a nosotros. El Salmo afirma algo muy profundo, y más profundo que esto. Aun cuando la historia familiar esté marcada por pecado, tu vida no estuvo fuera del cuidado de Dios. Dios escribió nuestros días, como decíamos, antes de que nosotros pudiéramos escribir nuestra propia historia. David habla de sus días que son conocidos por Dios. Esto no significa fatalismo frío, significa providencia personal de Dios. O sea que el Señor está sosteniendo día tras día nuestras vidas. Mi vida, entonces, su vida, no es una improvisación para Dios. Es una planificación. Es algo que Dios conoce y es algo que Dios planificó. En una familia, muchas veces otros van a decir algo de nosotros, ¿cierto? Y nos ponen etiquetas tales como el fuerte, a pata, no. El fuerte de fuerza. La sensible. El conflictivo o la conflictiva. La responsable, la mateíta. Voy a corregir esta palabra que iba a decir. El que siempre falla. El que se hace cargo de todo, el responsable, el que no encaja. ¿Me pueden ayudar con alguna? El feo. Están hablando de cosas personales, ¿no? No, ¿pero qué más? Ya, no es de ustedes, es algo que hayan escuchado. ¿Ah? La habladora. La calladita, la cagüinera. La insolente. La favorita. ¿Quién dijo eso? Te salió del alma eso. Allá. Pero antes que todas esas etiquetas que nos pudieron poner en nuestra familia, Dios ya había escrito nuestros días. Necesitamos escuchar esto. Tu historia familiar puede explicar heridas reales, pero no tiene ninguna autoridad final para definir tu identidad. Tu vida no comenzó con una herida, no comenzó con una ausencia. No comenzó con una comparación. Comenzó bajo la mirada del Dios que forma, que te conoce y que te sostiene día tras día. En segundo lugar, Dios piensa en nosotros con una profundidad mayor que nuestras heridas. El 17 y el 18 dice: cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican, más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Me voy a quedar con esta versión, no voy a comparar nada porque hay diferencias, pero quiero quedarme con la Reina Valera 60. Entonces, en esta sección, después de hablar de su formación, el rey David se maravilla no solo en el acto de Dios, sino en los pensamientos de Dios, que son preciosos, numerosos y más profundos de los que él puede contar, o más profundos de los que él puede entender o imaginar. Este comentarista que les estoy citando interpreta estos pensamientos como relacionados con la minuciosa manera en que Dios ha entretejido la vida del salmista. Cuerpo, mente, personalidad, emociones, circunstancias y relaciones. El salmista despierta cada día consciente de esa verdad. Entonces los pensamientos de Dios son más verdaderos que etiquetas familiares. Hoy día en el catecismo estábamos hablando de la imagen de Dios. Entonces le hice algunas preguntas y empezaron a contar experiencias, porque cuentan experiencias de manera estresante. Entonces contaban muchas experiencias y una de ellas dijo que había sufrido algo y que le habían dicho algo que ella era, no fue específica, pero le afectó mucho. Entonces, como estábamos hablando de la imagen de Dios, yo les contaba que no importaba lo que la gente creyera de nosotros, ni lo que nosotros creyéramos nosotros que somos. Lo que importa es lo que Dios dice sobre nosotros.
Y en primer lugar es que somos imagen suya. No sé si se le habrá calmado el corazón a esa niña, pero hablen con sus hijos. Entonces, en la familia aprendemos a mirarnos. A veces aprendemos bien y otras veces aprendemos a vernos torcidamente, porque somos pecadores y vivimos en un mundo caído. Una persona crece pensando varias cosas, o podría crecer pensando varias cosas. Soy una carga. Otros podrían estar pensando, tengo que demostrar que merezco amor. Otra persona puede aprender, si fallo, pierdo mi lugar. Otra puede vivir con la sensación de que siempre debe ser fuerte porque nadie más lo será en su lugar. Pero el Salmo 139 nos enseña que Dios tiene pensamientos sobre nosotros que son mucho más profundos que las etiquetas que otros nos pusieron y que las etiquetas que nosotros mismos habitualmente nos ponemos. Los pensamientos de Dios son verdaderos y son más verdaderos que mis propias interpretaciones. A veces, no solo cargamos con lo que otros dijeron, como dije, sino también cargamos con lo que nosotros mismos concluimos de nuestra propia experiencia. Si me dejaron, entonces no valgo. Si no me buscaron, entonces no importo. Si no me entendieron, entonces nadie puede realmente conocerme. Si fallé, entonces soy mi propio fracaso. David no está negando aquí la complejidad de la vida, pero se detiene ante una verdad, verdaderamente verdad, y mucho más firme, que Dios piensa, que Dios conoce y que Dios permanece. Dios permanece cuando despertamos. Por eso que quiero quedarme con esta versión. La frase final del versículo 18 dice que David despierta y Dios todavía está con él. Eso es consuelo para quienes, para aquellos que han vivido relaciones inestables. Porque el día termina. Y con Jesús todos los días podemos empezar de nuevo. La misericordia de Dios se renueva todos los días. Entonces muchas veces tenemos que vivir como los adictos. Un día a la vez. Y sabemos que al otro día la misericordia está renovada. Y sabemos que despertamos y Dios sigue allí. El Señor no nos deja nunca, nunca, nunca solos. Hay personas que se acostumbraron a no saber qué esperar. ¿Por qué razón? Porque un día había cariño, al otro día había distancia, un día había protección, al otro día había violencia verbal o física. Un día había cercanía y al otro día había silencio. Y creemos que nuestra relación con Dios también es así. Pero el salmista nos dice que Dios no es así. El salmista despierta y descubre que Dios sigue estando allí con él. Ante cualquier relación inestable que usted tenga, tenemos que afirmarnos de la única relación verdaderamente estable, que es la relación que tenemos con Dios. Y la relación que tenemos con Dios no depende de cuánto nosotros nos acerquemos a Dios. Porque fíjense que Él duerme y Él sigue estando allí con Él. Sigue permaneciendo con el salmista. No lo abandona, no lo deja solo. Entonces, el Señor ya tiene una relación con nosotros. Nosotros no podemos desmejorarla. Podemos sentirnos más lejanos, pero eso no significa que Dios esté lejos. Podemos sentirnos a veces abandonados, pero no significa que Dios nos haya abandonado. Podemos sentirnos en silencio y que no hay respuestas, pero el Señor nunca deja de darnos una respuesta oportuna.
necesitamos aprender esto. Si somos una comunidad de personas conocidas por Dios, no debemos tratarnos según etiquetas superficiales. No somos una reunión de historias perfectas. Somos una familia redimida donde Dios está restaurando personas que Él conoce profundamente. ¿Cuántas veces nosotros conocemos a las personas por una etiqueta que le hemos puesto en la iglesia, en la familia, en la casa o en el trabajo? Y nos olvidamos del nombre. Pero la etiqueta prejuiciosa que hemos puesto, esa sí que no se nos olvida. ¿Juguemos? Digan una que habrán escuchado por ahí. No que usted le diga algo así a alguien. Son muy parecidas a las etiquetas que ponemos en la familia. Lo que quiero decir con esto es que eso nos impide conocer a las personas. Lo voy a leer de nuevo. Si somos una comunidad de personas conocidas por Dios, no debemos tratarnos según etiquetas superficiales. No somos una reunión de historias perfectas. Somos una familia redimida donde Dios está restaurando a personas que Él conoce profundamente. Y en tercer y último lugar, en Cristo, Dios no solo nos da vida, nos da pertenencia. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El Salmo nos confirma que el Señor nos formó y que tiene una historia para nosotros, que nos conoció, que pensó en nosotros, que nos miró desde que estábamos siendo formados y que Él mismo nos formó allí. Efesios nos lleva entonces todavía más atrás. Antes del vientre, antes de la familia, antes de las heridas, antes de nuestra historia visible, Dios ya había puesto su gracia sobre nosotros en Cristo Jesús. William Hendrickson, que es un comentarista del Nuevo Testamento, habla de la sección completa del 1 del 3 al 14, dice que el tema general es la iglesia gloriosa y lo presenta como una adoración por el eterno fundamento de la iglesia en Cristo. No sé si son 11 o 12 cosas que son en Cristo Jesús en esta sección del 1 al 14. Pablo bendice a Dios porque de Él proviene toda bendición espiritual para los creyentes. La bendición más profunda no nace de nuestra familia terrenal, sino de Dios en Cristo Jesús. Dice que parte bendiciendo a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta sección no es una sección fría sobre la predestinación, sino una explosión de alabanza. Describe la oración de Pablo como algo que avanza, como una bola de nieve que va creciendo en volumen, porque el corazón del apóstol está inflamado, ferviente, lleno de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es importante ver acá? Vemos que hemos sido elegidos, que hemos sido adoptados y que todo esto, y que hemos sido predestinados, y que todo esto es por la gracia de Dios y solo para su gloria. Entonces, no son doctrinas secas, sino que deben llevarnos a la adoración. Pablo no dice, bendito sea Dios porque tuve una familia ideal. No dice, bendito sea Dios porque mi historia fue siempre limpia. No dice, bendito sea Dios porque siempre fui amado correctamente. Sino que dice, bendito sea Dios que nos bendijo en Cristo. Y es allí el mejor lugar donde podemos estar. Aquí aparece una verdad decisiva que tenemos que recordar. La identidad del creyente no nace finalmente de su biografía, sino de su unión con Cristo Jesús. Dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. El 4. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él.
el Salmo 139 nos lleva al vientre, ¿cierto? Efesios 1 nos lleva a antes de la fundación del mundo. Cuando no había nada material, no existía ni el tiempo ni el espacio, sino solo Dios. No es que elimina o que al apóstol no le importa nuestra historia personal, porque sí le importa a Dios nuestra historia personal. Lo que pasa es que lo está ubicando en una historia mucho mayor, en una historia completa a la que pertenecemos. Antes que otros decidieran sobre nosotros, Dios ya había decidido sobre nosotros. Antes de que alguien nos recibiera bien o mal, Dios ya había desplegado su propósito eterno para bendecirnos en Cristo Jesús. Antes de que nuestra familia nos formara, nos hiriera o nos bendijera, Dios ya había establecido una gracia anterior a todo mérito, una gracia anterior sin que hubiésemos hecho ni bien ni mal. Efesios conecta entonces la salvación con el decreto eterno de Dios y al mismo tiempo no separa nunca la cruz. ¿Por qué? Porque la gloria en la cruz, el propósito eterno de Dios, no puede ser excluido o separado de la obra redentora. No compiten, se pertenecen. Eso quiere decir que todos los que en nuestra historia hemos sido salvados por el Señor, no es por lo que hicimos acá, sino porque el Señor ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo para ser suyos. El versículo 5 dice: el final del 4. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces dice que nos predestinó, no solo que nos eligió, sino que nos predestinó. Nos va a llevar a un fin. Aquí está el corazón de esto. Veíamos que el señor Pearson, ¿cómo se llama? Jack. Gracias. Jack Pearson. El doctor K le cuenta su propia historia, también de una pérdida. Y él le dice: mira, toma lo que tienes y haz lo mejor que puedas. Y Jack tenía 3 hijos. Uno murió. Pero por esas cosas de la vida, la madre drogadicta de Randall, voy a hacer spoiler, no importa. La madre drogadicta de Randall había muerto y lo había parido. Y el papá, drogadicto también, va y lo deja en un cuartel de bomberos. Jack podría haber dicho: no, porque primero no es mi hijo. Segundo, es negro. Y no era cosa menor, no estoy hablando nada racista, sino que no era cosa menor en el contexto en que está allí, en los años en que está contextualizado. Recuerden que fumaban en el hospital, ¿se dieron cuenta de eso? Entonces, cuando los fumadores no eran parias. Entonces, es década del 80, por lo menos, sí, década del 80. Y además de eso, ¿por qué si tenía 3? Y la vida, Dios, no sé cómo Jack lo interpretaría, le quitó 1, o sea, le quitó una carga. Porque va a ser más difícil con 3. Podría haberse quedado con los 2 y haberse hecho cargo de los 2. Sin embargo, él, de una o de otra manera, se llevó a alguien que no tenía nada que ver con su familia, que no tenía nada que ver con ellos. La única razón es que alguien lo había abandonado. Entonces de eso se trata. Se trata de la adopción, de cómo hemos sido incluidos en la familia de Dios. En esta familia
y que podemos tener comunión perfecta con Él. La pregunta entonces humana que nos hacemos no es solo quién soy, sino también de quién soy, a quién pertenezco, quién me recibe, dónde está mi hogar verdadero. ¿Acaso tengo verdaderamente un lugar? ¿Soy tolerado o soy verdaderamente amado? Pablo responde, en Cristo. Se nos ha adoptado y se nos han dado todas las bendiciones de un hijo, como las mismas que tenía el Hijo de Dios. Entonces la predestinación no debe verse como algo separado de la elección de Dios, sino como una aclaración de su propósito. Dios, en su amor, separó a los suyos para que fueran miembros de su propia familia y los separó para eso, para ser miembros de su familia. En su amor nos separa. Además, dice que esta adopción es mayor a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nos da un nuevo nombre, nos da una nueva condición legal, nos da una nueva relación familiar y la imagen de Cristo que nosotros no podemos dejar de reflejar. Entonces, esto es realmente importante. ¿Por qué razón? Porque una familia humana puede darnos amor, pero no nos puede salvar. Puede darnos un apellido, pero no puede darnos una identidad eterna. Puede darnos un sentido de pertenencia, pero no nos puede dar una comunión perfecta con Dios. Puede herirnos profundamente, pero no puede cancelar o eliminar la gracia de nuestro Padre Celestial. En Cristo, entonces, Dios no solo perdona a pecadores, sino que también recibe hijos e hijas en su familia eterna. Y Dios nos recibe no por nada que hayamos hecho. Aquí claramente lo explica. Dice que esto lo hizo según el puro afecto de su voluntad, solamente porque Él quiso hacerlo. Puro afecto, beneplácito, voluntad de Dios. Entonces, la raíz de nuestra pertenencia no está en nuestra dignidad, ni en nuestro desempeño, ni en las obras que podamos presentar, ni siquiera en nuestra historia familiar, porque siempre hemos sido creyentes, o etcétera, etcétera, sino en la libre gracia de Dios. Esto puede sanar una herida muy profunda que puede quedar de nuestras relaciones durante la vida. La necesidad de ganarnos siempre un lugar. Con Dios no tenemos que ganarnos un lugar, porque lo tenemos en Cristo Jesús. El Señor ya lo ganó por nosotros y nadie nos va a quitar ese lugar. Muchos podemos vivir así en nuestras familias, queriendo ganarnos ese lugar. Y también en la iglesia. Algunos sirven para ser vistos, se esfuerzan para no ser excluidos, callan para no molestar, trabajan porque tienen la necesidad de ser valorados y esconden lo que realmente son para no ser rechazados. Pablo, entonces, en Efesios, nos dice que la adopción descansa en la voluntad amorosa de Dios y no en nuestra capacidad para hacernos aceptables a Él. Porque si fuera así, nadie podría presentarse como aceptable en la presencia de Dios. Entonces la gracia nos convierte ¿en qué? En adoradores, en una familia restaurada. No porque el Señor restaure familias o el Señor restaure comunidades. La familia y la comunidad son una respuesta a lo que son las personas en esa familia. Lo que Dios hace es restaurar vidas. El propósito final entonces es para la alabanza de la gloria de su gracia, de su gloriosa gracia. Dios no nos restaura para que sigamos centrados en nuestras heridas, rascándonos la cicatriz. Tengo una cicatriz muy grande que me hice aquí, acá. Me enganché en una reja. Y no me duele,
no tengo ese dolor metálico en las piernas que me da cuando veo una aguja o sangre. No me da nada de eso. Solamente la tengo acá y de hecho la estaba buscando en esta mano. ¿Por qué? Porque esto sanó, esto ya se curó, esto cicatrizó. Pero muchas veces seguimos centrados en nuestra herida, queriendo recordarla, incluso queriendo abrir de nuevo la herida. Dios no nos restaura para eso, para que sigamos centrados en nuestras heridas, sino para que adoremos su gracia y para que aprendamos a vivir como una comunidad, como una familia extendida, redimida. Entonces, el énfasis que tiene aquí respecto a la unidad es que todos los creyentes estamos unidos en Cristo Jesús, lo queramos o no. Esa unidad no es una especie de sentimentalismo religioso o una especie de energía hippie. No. Nace de la reconciliación con Dios y expresa esta reconciliación entre los creyentes. Por eso que no podemos quedarnos aquí, como la serie lo está haciendo allí en esa partida, como productos de una familia biológica simplemente. Esto debe llegar a nuestra comunidad de fe. La iglesia es un lugar donde las personas tienen historias distintas, heridas distintas, bendiciones distintas, familias distintas que están aprendiendo a vivir bajo una pertenencia mayor. Todos hemos sido recibidos por el mismo Padre. El mismo Hijo ha dado la vida por nosotros y somos receptores exactamente de la misma gracia. Entonces, este sermón que ya dije el título, así somos, venimos de historias que no escogimos. Algunos venimos de historias llenas de amor, pero también de heridas. Otros venimos de ausencias, silencios, pérdidas, comparaciones o palabras que todavía nos pesan. Todos llevamos entonces cargando algo. Todos cargamos algo que nos han dicho. Pero la Escritura nos está reseteando. Nos está diciendo que nuestra historia no comienza con el dolor ni termina con nuestras heridas. El Salmo 139 nos dice que Dios mismo nos formó, que Él me vio, que Él me conoció y que Dios pensó en mí. Y Efesios 1 nos da la historia mayor. Nos dice que Dios me escogió en Cristo, que me adoptó como su hijo y me recibió por pura gracia. Entonces, por eso el creyente puede decir, mi familia me marcó, pero no me define finalmente. Mi historia me explica, pero no me encasilla. Mis heridas son reales, pero no son más profundas que la gracia de Dios. En Cristo, Dios me da pertenencia, nombre, familia y esperanza. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver que tú nos viste, Señor, en el vientre de nuestra madre, en ese lugar que ni siquiera nuestras madres podían ver. Que tú nos formaste allí, Señor, que tú nos quisiste, que tú pensaste en nosotros, Señor. Y te damos gracias también porque en la eternidad pasada, donde nada existía, sino solo tú, nos escogiste y quisiste tener una relación con nosotros. Nos predestinaste para ser hijos tuyos. Y en nuestra vida, en nuestra historia, hemos experimentado la adopción tuya para incorporarnos a esta familia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has recibido, no por nada que nosotros tengamos ni hayamos hecho, sino por tu pura y libre gracia. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.